Invito a que puedan abrir sus Biblias en la segunda epístola a los Corintios, en su capítulo 13. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 13. Vamos a estar leyendo desde el versículo 7 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Segunda Corintios, capítulo 13, versículos 7 al 14. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. Y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tome asiento, hermanos. Antes de pasar a la predicación, recordamos nuestras actividades. Día miércoles, 8 p.m., tenemos reunión de oración. Es necesario que la iglesia ore, es necesario que usted venga y ore también con la iglesia. Día viernes tenemos estudio bíblico a las 8 de la tarde, particularmente este día viernes tenemos el compensatorio del libro de Romanos. Y el día de hoy, guardando este día hermoso del Señor, ¿no? Ahora, bueno, vamos pasando al sermón del día de hoy, el cual tiene por título: Tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Un título un poco largo, ¿no? Pero necesario para el día de hoy y sobre todo para cerrar, ¿no?, este capítulo número 13 y cerrar el libro de la segunda epístola a los Corintios. Hoy día, hermanos amados, terminamos este largo trayecto, porque ha sido un largo trayecto pasando por la primera y la segunda carta a los Corintios. Si es que no me equivoco, creo que fueron algo de 2 años. Así que podríamos decir que es un término de ciclo. Generalmente la gente estudia y termina el año y hace algo para cerrar el año, ¿no? Creo que nosotros hemos estado ya casi 2 años con estos 2 libros que realmente creo que han sido de mucha bendición para nosotros. Bueno, dicho eso, entonces vamos al texto, a la predicación. Quizás a modo de contexto, ¿no? Es importante recordar que la semana pasada, viendo los versículos precedentes a los anteriores, el apóstol Pablo había hecho una invitación a los corintios para que se examinaran a ellos mismos, ¿no? Para que ellos vieran si es que se hicieron una prueba para ver si es que efectivamente estaban en la fe. Esto lo había hecho justamente porque habían varios problemas en la iglesia de los corintios, habían dificultades, había una falta de reconocimiento hacia el apóstol Pablo. Y por tanto la intención del apóstol Pablo era que ellos se aseguraran, ¿no?, de que ellos eran verdaderos creyentes y pudieran ver así que el apóstol Pablo sí también es un verdadero creyente. Este era el contexto en el cual nosotros hoy día leemos las palabras que siguen desde el versículo 7. Dice así el versículo 7. Lloramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. El apóstol Pablo entonces menciona que ha estado orando al Señor. Ha estado orando al Señor y va a seguir orando al Señor por los corintios. El anhelo del corazón del apóstol Pablo es que los corintios se conduzcan en bien, anden por buenos caminos, anden en buenas obras, corrijan su mal actuar. El anhelo del apóstol Pablo es noble, ¿no? En el sentido de que él tiene el deseo profundo de que los corintios enderecen su camino. ¿Por qué? Porque ya sabemos que han estado desviados, les falta entendimiento, les falta discernimiento, han tomado malas decisiones. Así el apóstol Pablo quiere que ellos podríamos decir, que vuelvan
al redil, que empiecen a andar por obras correctas delante del Señor, que arreglen su actuar. Quiere que no sigan, ¿por qué no?, pecando y errando. Y podemos decir que la intención del apóstol Pablo es noble porque el apóstol Pablo no le interesa incluso el ser visto de una manera negativa. ¿Por qué? Generalmente podríamos decir por los engañadores que se habían introducido en la iglesia de los Corintios. Él dice, no me importa que nosotros seamos vistos como inconversos o como reprobados siempre y cuando ustedes anden por sendas de justicia. Entonces, el anhelo del apóstol Pablo es justamente ese. Es por eso que anteriormente lo había llamado al arrepentimiento. Y sigue diciendo en el versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. En la misma línea, entonces el apóstol Pablo sigue mostrando el anhelo de su corazón. ¿Por qué? Porque realmente el apóstol Pablo tiene deseos de bien para los hermanos en Corintios. Y entiende que muchas veces, ¿no?, lamentablemente es así, los humanos quizás somos así, muchas veces, amados hermanos, con el afán de que una iglesia sea prosperada, la imagen de uno va a ser mal vista. Particularmente es lo que le está sucediendo al apóstol Pablo. El apóstol Pablo está siendo duro, dice que él está dispuesto a ir con severidad, así lo había introducido también hace unas palabras anteriores. Él estaba dispuesto a ir y de ir sin problemas, sin tapujos y sin medirse en cuanto a la disciplina. Recordemos que esto también lo había dicho. Yo voy a ir y no voy a dejar al culpable sin castigo. Yo voy a ir de una manera ruda, ¿no? Y quizás estas cosas, para los detractores del apóstol Pablo, eran cualquier argumento que pudieran tomar. ¿Para qué? Para decir que el apóstol Pablo era un inconverso, era un falso, un farsante, un ladrón, etcétera, etcétera. Ahora, el apóstol Pablo está volcando su corazón hacia los corintios y le está diciendo, yo de todo corazón quiero que ustedes crezcan espiritualmente, de que ustedes progresen espiritualmente, de que ustedes anden en bien. Y no me importa, derechamente no me importa lo que digan los demás. Y aclara entonces por medio de estas palabras su sinceridad. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Realmente el apóstol Pablo por medio de estas palabras está diciendo que él habla sinceramente. El apóstol Pablo no está inventando, no está tapando cosas. Él realmente se goza en que él pueda ser vituperado, siempre y cuando los corintios realmente puedan ser ensalzados espiritualmente hablando. Ahora quizás esto nos lleva a una primera aplicación breve que tiene que ver con cómo nosotros amamos tanto nuestro nombre, ¿no? Amamos tanto la forma en que los demás nos miran. Y quizás una pregunta necesaria y pertinente es, ¿yo estaría dispuesto a hacer esto? De decir, morir a mí mismo, ser mal visto con tal o con el objetivo de que mis hermanos sean edificados. ¿Estoy dispuesto yo a cargar con eso? Porque generalmente lo que sucede es lo contrario, ¿no? Nosotros amamos nuestro nombre, amamos nuestra reputación, amamos ser vistos de buena forma. El punto es, ¿estaríamos dispuestos a, como el apóstol lo dice, gozarse en ser mal vistos? ¿Por qué? ¿Por tratar de edificar a los demás? Eso sería algo muy noble o hablaría muy bien del carácter del creyente, cosa que obviamente no abunda mucho, ¿no? Ahora bien, el apóstol Pablo en el versículo 10 va a terminar este tema y dice lo siguiente: por esto os escribo estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El apóstol Pablo aclara que todas las palabras que ha venido diciendo de alguna manera ser duro, de alguna manera ser muy confrontacional también, en el sentido de decirles, pruébense ustedes mismos si es que están en la fe, y un montón de cosas que ha dicho él respecto de la dureza con la que él habla, ¿no? ¿Para qué? Para que ellos corrijan su camino. ¿Para qué? Para evitar, porque de verdad en su corazón él quiere evitar llegar a la iglesia de los Corintios y encontrarse con una iglesia desordenada. El apóstol Pablo tiene el anhelo de llegar a la iglesia de los Corintios y ver una iglesia unida. Una iglesia que dé fruto de una verdadera iglesia de Cristo. Él quiere llegar a la iglesia de los Corintios
y gozarse en la comunión. Él no quiere ir a pelear con los hermanos. Pero para eso les escribe desde antemano para que corrijan su camino. Es una advertencia para que ellos puedan hacerlo de manera anticipada. Así el apóstol Pablo cierra esta exhortación. Y justamente aquí entonces viene sus palabras finales, que van a ser el corazón de nuestro sermón. Y que tiene que ver con las instrucciones que el apóstol Pablo está dando a la iglesia de los Corintios ya para despedirse. O sea, las últimas palabras que el apóstol Pablo va a decirle a los Corintios antes de ir a verlos, ¿no? Porque ya había anunciado su tercera visita, eran instrucciones sumamente importantes que nos van a mostrar, ¿no? El corazón del apóstol Pablo. Nos van a mostrar la voluntad de Dios para la iglesia de Cristo. Y nos van a mostrar de alguna manera cuál es el deseo, o podríamos decir, cuál es el ejemplo de la verdadera iglesia de Cristo, cómo se debe ver. Así es como el apóstol Pablo entonces se introduce en el versículo 11 diciendo lo siguiente. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivir en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Como hemos dicho, por medio de estas palabras nosotros podemos ver de manera muy clara cuál es el anhelo del apóstol Pablo para la iglesia de Cristo. No solamente eso, por medio de esto vemos la voluntad de Dios para la iglesia de Cristo. Y vamos a hacer un breve repaso de estos puntos porque creo que es fundamental ahondarlos de manera individual. Va a ser breve, no va a ser un sermón de cada cosa, va a ser algo breve, pero que creo que es necesario que nosotros podamos masticarlo. Para partir entonces con las instrucciones del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, preparando su visita, él les dice en primer lugar, tened gozo. Ciertamente entonces el apóstol Pablo hace un llamado a los hermanos, un llamado a vivir con alegría. Ciertamente muchas veces nosotros, hermanos, enfrentamos una serie de dificultades, dolores, contratiempos, sufrimos nosotros desalientos, sufrimos dolor muchas veces. Pero el anhelo del corazón, el anhelo de Dios, ¿no? Es que su iglesia viva de manera gozosa. Y que viva de manera gozosa aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de las circunstancias. Muchas veces nosotros asociamos el gozo, lamentablemente, con que esté todo bien. Y se transforma impensado tener gozo en medio de la aflicción. Como que en nuestra mente es inaceptable o es incongruente o es incoherente, ¿no? Tener gozo cuando las cosas no están sucediendo como nosotros queremos. De repente pienso yo que no puedo tener gozo si tengo un matrimonio que no están dando como yo quisiera que ande. Realmente me parecería iluso tener gozo cuando la situación económica no está como yo quisiera que estuviera. Generalmente yo podría pensar, o pensamos normalmente, que tener gozo en medio de la pérdida o en medio de la enfermedad es algo que no se puede tener. Pero el Señor nos muestra en su palabra que nosotros somos llamados a tener gozo en toda situación. Incluso, amados hermanos, en las pruebas. Incluso en el dolor. Así lo dice Santiago capítulo 1. Hermanos míos, y esto lo escribe Santiago, no lo escribe el apóstol Pablo. Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo, y aquí habla por mucho gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago, escribiendo a los hermanos, ¿no? Particularmente a los hermanos hebreos, también está diciéndoles, hermanos, están en pruebas, están en dificultades, están pasándola mal. Aún así, tengan mucho gozo. ¿Por qué? Como lo hemos conversado muchas veces, ¿no? El Señor guía nuestras vidas, nos lleva por sendas que Él determina, y muchas veces esas sendas tienen, ¿no? Dificultades, tienen dolores, tienen pérdidas.
Pero Dios no nos deja solo en ese lugar. Aquí particularmente Santiago dice, tengan gozo. ¿Por qué? Porque cuando el creyente pasa por pruebas, trae un fruto. En otras palabras, yo puedo decir como creyente, yo estoy pasándola mal, ¿cierto? Estoy pasando dificultades, pero debería gozarme. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando en mi carácter. Dios está formándome. Hay un dicho que hemos repetido, ¿no? La mar diestra no produce marineros diestros. Ese dicho no es mío, me lo robé por ahí, ¿cierto? Pero es una realidad. Difícilmente yo voy a ser un buen marinero si es que ando y si es que básicamente entreno o me formo en una piscina donde el agua está quieta. ¿Dónde se forjan? ¿Dónde se forman los verdaderos marineros? Un capitán de tomo y lomo en alta mar, con tempestades, con olas gigantes, con tormentas. Ahí se forman verdaderos marineros, ¿no? Un marinero diestro. Asimismo en la vida del creyente, hermano, nuestra vida como cristianos, nuestro carácter cristiano se forja en medio de las dificultades. Y por tanto, cuando tengamos dificultades, tengamos gozo, hermanos, aún en las dificultades. Tengamos gozo cuando las cosas estén bien, sí, maravilloso, vivamos con alegría, pero aún cuando estemos mal, la idea es que podamos ver, ¿no?, que hay fuentes o hay argumentos para estar gozosos en medio de la tribulación. Ahora, incluso hablando de la persecución, hoy día oramos y continuamos orando. Yo creo que también usted está orando en sus casas por los hermanos que vemos perseguidos en el mundo. Y fíjese lo que dice Mateo, Jesucristo hablando de las bienaventuranzas. O sea, Jesucristo está hablando de ser muy, muy feliz, muy, muy gozoso. Y él dice, muy, muy gozosos, bienaventurados, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios, de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Bienaventurados, muy felices, y llama a los que están siendo perseguidos a gozarse y a alegrarse. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que alguien pueda gozarse y alegrarse en medio incluso de la persecución por la fe? El Señor Jesucristo pone ahí la causa. Y es que ellos tienen entonces un galardón grande en los cielos. Por tanto, el creyente, amados hermanos, va a poder tener gozo aún en medio de la dificultad si es que realmente pone sus ojos en las cosas celestiales. Nosotros vamos a poder tener gozo en la tribulación, e incluso en la persecución, si es que cambiamos nuestra forma de ver y dónde ver. Si vemos las cosas desde una perspectiva espiritual y mirando a los cielos, entonces vamos a encontrar gozo en toda situación. Y el Señor quiere eso de su iglesia, que sea una iglesia que sea gozosa. El Señor no quiere una iglesia quejumbrosa, triste, melancólica. Quiere una iglesia que esté feliz, que se vea alegre, que se goce. Que pueda, y qué alegría ver a los hermanos, ¿no? Cuando ellos están todo el día contentos, porque a pesar de que están pasando mal, se ve la fuerza que Dios les da para enfrentar esas situaciones. Y eso está, hermanos, en la mente, en la cabeza, en el entendimiento, en el razonamiento. Ahí está la clave. Y por eso el Señor nos dice en su palabra, ¿no?, constantemente nos enseña estas cosas. ¿Para qué? Para que nuestra cabeza vaya por encima de nuestras emociones. Entonces la iglesia, en primer lugar, es llamada a tener gozo. En segundo lugar, el apóstol Pablo llama a los corintios y le dice, perfeccionaos. Perfeccionaos. Esta es una invitación, hermanos, a crecer. Un llamado de ánimo y de aliento, ¿cierto? Es un decirle, vengan, corran, esfuércense en avanzar. Esfuércense en enmendar el camino. Esfuércense en madurar, santifíquense. El llamado a perfeccionarse es un llamado a la santificación. Sabemos que los corintios han estado manifestando claramente muchas faltas, ¿no?, de santificación y de perfección. Y el apóstol Pablo les dice entonces a ellos, les manda un mensaje, perfeccionaos, crezcan, maduren, sean
parezcanse más a Cristo, ¿cierto? Maduren en la fe. Sabemos que hay hermanos en las iglesias, en todas las iglesias hay hermanos que son más espirituales y que son más carnales. También encontramos hermanos que son obviamente más maduros, hay hermanos que son bebés. Y en este sentido, hermanos, yo creo que es importante aclarar que cada creyente debe avanzar en dos cosas a la vez. Dos cosas que son fundamentales para el crecimiento cristiano. Dos cosas importantes. Lo primero entonces que podríamos decir es entendimiento. Lo primero que tiene que avanzar, podríamos decir, es entendimiento. Pero va de la mano con lo segundo, no hay lo uno sin lo otro. Y lo otro es justamente crecimiento en las obras. Son dos cosas que van de la mano. Y tienen que ir de la mano, hermanos, porque cuando crece mucho lo uno, sin crecer lo otro, se tiende a generar una desviación. Por ejemplo, el que sabe mucho, ¿no?, de la escritura, pero no hace nada, termina obviamente mostrando su envanecimiento, su orgullo, su soberbia y básicamente en muchos casos la falta de conversión. Porque sin obras la fe es una fe muerta. Por el contrario, ahora, si una persona no sabe nada y sabe muy poco y se esfuerza mucho en hacer obras, termina haciendo obras que no están en las escrituras y empieza a entregar una adoración falsa a Dios, una adoración errónea. Esto lo vemos mucho. Mucha pasión, mucha entrega, pero se empieza a darle a Dios lo que Dios no pidió, o se le empieza a dar a Dios cosas que derechamente atentan contra la palabra de Dios. Por tanto, para el crecimiento, podríamos decir, cabal de cada creyente, la cosa tiene que ir de la mano. Y las amonestaciones en las escrituras apuntan en los dos sectores, a tanto crecer en entendimiento como a crecer en las obras y en el esfuerzo de una vida de entrega, ¿no? Así podemos, por ejemplo, ver en las escrituras, Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 14. Escuche bien lo que está amonestando el autor de Hebreos. Acerca de esto, está hablando de doctrina, tenemos mucho que decir, dice, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, pues debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Fíjense la amonestación del autor de Hebreos. Está acusando a algunos hebreos de que ni siquiera les puede explicar algunas doctrinas más, podríamos decir, complejas. ¿Por qué? Porque ellos, llevando tanto tiempo y con el tiempo que llevaban, deberían ser maestros ya, lamentablemente tienen que estar dándole los primeros rudimentos de la fe, porque ellos son niños y porque son inmaduros. Entonces, si usted quiere crecer, y esto lo vemos en primera persona, si usted quiere crecer, pregúntese en primer lugar, ¿cómo anda su entendimiento de la escritura? ¿Está maduro el ejercicio de su discernimiento para que pueda comprender qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? Es necesario que si usted se quiere perfeccionar, entonces se ponga a estudiar. No se puede crecer en santidad si no se crece en entendimiento. Fundamental. Pero no solamente eso. La escritura también está llena de exhortaciones para los que básicamente son carnales o básicamente no quieren esforzarse o manifiestan las obras, ¿no?, de una persona que se deja gobernar por las inclinaciones de la carne. O sea, es una persona que poco se somete a sí misma. Un ejemplo claro es la primera carta a los Corintios, donde se introduce a hablarles a ellos y les dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjense, aquí utilizan las dos palabras niño, ¿no? El niño el que no entiende y el niño el que no hace. Son dos niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres?
Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Apolos, soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué sucedía ahí en los Corintios? Esto ya lo sabemos. Los hermanos corintios peleaban por tonteras, básicamente se dejaban guiar por las inclinaciones y por las pasiones humanas, no podían someter su carne, no habían obras, no había un carácter formado, y por tanto eran personas que eran descritas como niños. A estos mismos el apóstol Pablo está llamando a perfeccionarse. Por tanto, amados hermanos, el llamado para nosotros a perfeccionarnos tiene que ver con estos dos ámbitos. Por un lado, crecer en entendimiento de la Escritura. Segundo, someter nuestra carne, ¿cierto? Y entregarnos en adoración con esfuerzo. Esto es algo que cada uno de los que estamos acá tenemos que hacer. Y creo que lo primero, ¿no? Lo primero que deberíamos hacer cada uno de nosotros es un examen autocrítico, como el mismo apóstol Pablo lo había hecho la semana pasada, para ver cuáles son nuestras debilidades. Porque hay hermanos que tienen mucha pasión y poco entendimiento. Pónganse a estudiar. Hay hermanos que tienen mucho entendimiento y poca pasión. Apasionese, ¿no? Entréguese, esfuércese. Cada uno tiene que ver qué es lo que me falta a mí, porque la idea es que todos nos perfeccionemos en la fe. Amén. Ahora, la tercera instrucción del apóstol Pablo a los Corintios es consolaos. Obviamente la palabra consolación se relaciona inmediatamente con el dolor. Alguien, amados hermanos, que no está sufriendo no puede ser consolado, sin lugar a dudas. Y el Señor sabe, hermanos, que en la vida tendremos sufrimientos, dolores, tribulaciones, pruebas, padecimientos, llantos, etcétera, etcétera. Estas son cosas que existen en la vida de toda persona, en todo contexto. Nosotros no somos la excepción. Ahora, más allá de decirle a los creyentes, ustedes nunca van a sufrir, el Señor hace algo mucho más hermoso y les dice entonces, cuando ustedes sufran, yo lo que voy a hacer y lo que he preparado para ustedes es un cuerpo de hermanos en la fe, una familia espiritual que va a socorrerlos, que va a ayudarles, que les va a asistir y que los va a consolar en medio de la aflicción. Eso es lo que hace el Señor. Por tanto, amados hermanos, el llamado a la iglesia a consolarse, a consolaos los unos a los otros, apunta justamente a esto, a nosotros disponernos los unos a los otros para estar atentos, ¿no?, a las necesidades del otro, a estar prestos ¿para qué? Para poner el hombro para aquel que llora, para escuchar a aquel que necesita hablar, para apoyar a aquel que está sufriendo, para acompañar a aquel que está llorando. La Escritura dice, lloren con los que lloran. Esto habla, hermanos, de la comunión profunda que debe haber en el cuerpo de Cristo. Y pensando en esto, mientras desarrollaba un poco este punto, me vino un sentimiento de pena muy profundo en el sentido de, o relacionado con personas o personas que participan en la iglesia que dicen, es que sabes que yo no puedo servir a Dios porque, por ejemplo, yo no tengo púlpito en la iglesia. Yo no puedo servir al Señor porque la verdad es que yo no tengo virtudes extraordinarias de elocuencia ni tampoco conozco mucho de doctrina. Entonces, la verdad es que me quedo todo el rato aquí. Hermanos amados, todos y cada uno de los que están ahí sentados en esta iglesia son llamados a servir. Y todos pueden servir a Dios. Y uno de los ejemplos más claros que hay es este. Consolaos. Todos y cada uno de los que están sentados aquí son llamados a estar atentos a la vida de los demás. No para cuchuchear ni mucho menos, sino que ¿para qué? Para estar atentos a sus necesidades. Nadie está exento aquí. Nadie puede decir, no, es que yo vengo y yo estoy esperando que a mí me atiendan. No, hermano. Cada persona que se dispone a servir a Cristo debe de quitar los ojos de sí mismo y dejar de preguntarse por qué nadie me llama y empezar a llamar él a los demás. Dejar de preguntarse por qué nadie se pone atención en mí y poner él atención en los demás. Entonces pregúntese usted, ¿cuántas veces ha estado consolando a hermanos que están pasando padecimiento? Hoy día hay hermanos que padecen, hay muchos hermanos que están padeciendo cosas. Y lo terrible, y esto ya es terrible, terrible, es que usted ni siquiera sepa. Que usted forme parte de la iglesia porque usted ni siquiera sepa lo que pasa en la iglesia. Porque eso habla de su desconexión con la iglesia.
Habla de su desinterés con la iglesia, de su indiferencia para con la iglesia. Ningún creyente está llamado a ser indiferente para con la iglesia. ¿Cómo un creyente va a obedecer el mandamiento de Jesucristo? Ámense como yo los amé a ustedes, siendo indiferente. Es imposible. Por tanto, amados hermanos, el llamado a consolar, a consolados los unos a los otros, debe tocarnos a nosotros de manera muy personal y de manera crítica, es decir, cómo yo estoy aportando o cómo yo consuelo a mis hermanos. Hermanos, yo les aseguro que en este momento hay hermanos que padecen situaciones en esta iglesia. No los voy a nombrar porque no los voy a exponer. Pero usted debería saber y estar atento y decir, ¿cómo yo ayudo? Lo voy a amar, le voy a hablar en linterna, voy a preocuparme por él, voy a estar atento. Y ojo con esto, ¿por qué? Porque este servicio, el servicio que es silencioso, es el servicio que Dios quiere, amados. Muchos quieren estar en el púlpito porque lo único que quieren es el nombre, porque el orgullo, ¿cierto? Porque quieren figurar. Pero el Señor, hermanos, el mismo Señor Jesucristo hizo amonestaciones claras contra aquellos que se querían ver, ¿no? Ay, ¿cierto? De aquellos, y dice, ustedes ya tienen su recompensa. ¿Quiénes? Aquellos que decían, oye, toquen trompeta porque voy a ofrendar. Quiero que me vean cómo yo ofrendo. Ojo, aquí estoy, traigo mi ofrenda para que me vean. O aquellos que oraban en las plazas de manera, ¿cierto?, elocuente y metiendo bulla y diciendo, ellos ya tienen su recompensa. A diferencia de ellos, ustedes vayan y lloren en los secretos, porque Dios ama, hermanos, a aquel hermano que sirve en secreto, que llama al hermano Juan, al hermano Pedrito y lo hace en secreto y no le anda diciendo a nadie. Y después no le anda, oye, ¿sabes que yo fui y le llevé, yo le llevé recursos al hermano porque estaba mal? Que nadie sepa. No tiene por qué saber. El consolar, el asistir, el estar, hermanos, es un servicio a Dios genuino. Hágalo sin meter bulla, hágalo sin que nadie sepa. No tiene por qué avisarle al mundo. Hermanos, tenemos que ponernos y disponernos para servir al Señor. Cada uno, todos. No, es que yo no tengo tiempo. No, si usted no tiene tiempo es porque usted no tiene su corazón en la iglesia. Así de simple. Es que yo tengo mis cosas. No, es que si usted no se dispone para con la iglesia es que su corazón está en otro lugar. Así de simple. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. No hay excusas aquí. Bueno, siguiendo entonces. El apóstol Pablo les dice como cuarto punto, sed de un mismo sentir. Este es un llamado justamente a la unidad. Dios quiere una iglesia no solamente que se consuele, que se asista, sino una iglesia unida. Una iglesia que tenga comunión. Una iglesia que esté en un mismo espíritu, que tenga los mismos anhelos, que tenga las mismas mentes, las mismas metas. Dios ama una iglesia que camine junta. El mismo apóstol Pablo, el mismo apóstol Pedro escribe, Primera de Pedro, capítulo 3, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y es impresionante lo que él dice, porque él pone una coma y empieza a hablar de cosas que tienen que haber en una iglesia que está unida. Dice, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Dios entonces quiere una iglesia que camine junta y unida. Debemos estar de acuerdo, debemos tener convivencia, debemos tener conversación, debemos tener exhortación mutua, debemos tener obediencia a la palabra, tenemos que morir a nosotros mismos, tenemos que renunciar a nuestras propias pretensiones, tenemos que renunciar a nuestra propia agenda, tenemos que renunciar a nuestras propias ideas preconcebidas. Nosotros, hermanos, para poder caminar juntos en unidad, tenemos que negarnos a lo que no esté de acuerdo con una iglesia que anda en comunión y en unidad. Y esta es la voluntad de Dios manifiesta para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo, hermanos. Debemos caminar juntos. Cuando uno camina, ¿cierto? Y usando la analogía del cuerpo, uno va caminando en un sentido, pero
¿Qué pasaría si su pie empieza a caminar para otro lado? Se cae, ¿no? Bueno, así funciona la iglesia. La iglesia debe caminar junta, en un corazón. De hecho, por eso la iglesia es llamada, y por eso nos reunimos, por ejemplo, los miércoles a orar, porque cuando oramos, oramos juntos. No oramos solamente, porque tenemos que cumplir la agenda, no, hermanos. El que la iglesia se reúna, y una de las manifestaciones visibles más hermosas, ¿no?, de una iglesia local, es que se una a reunir, o sea, se reúna a orar junta. Porque cuando la iglesia ora junta y cuando oramos, por ejemplo, en voz alta, yo tengo que estar atento a las oraciones de mis hermanos y estar meditando en esas mismas oraciones para que estemos en un mismo sentir. Eso habla de una iglesia que está unida. Pero si usted ni siquiera viene a la oración, ¿de qué tipo de comunión me está hablando o qué tipo de unión quiere procurar? Hermanos, debemos esforzarnos en estas cosas. La reunión de oración de una iglesia local no es exclusiva ni de los miembros y tampoco es obligación solamente del pastor y del diácono, es de toda la iglesia. Esto habla de la unidad que tenemos. En este sentido, también nos alineamos en doctrina. Nosotros, por la misericordia de Dios, abrazamos una confesión de fe histórica. Creemos lo mismo, por eso estudiamos la confesión de fe. No la estudiamos para que usted sepa mucho, mucho más, la estudiamos para que usted entienda que debemos caminar en una línea y que debemos estar en un mismo sentir, para que todos caminemos juntos. La Escritura dice, ¿andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Bueno, nos esforzamos continuamente en tener el mismo espíritu, en andar en las mismas letras, andamos en la misma doctrina, tenemos el mismo corazón. Nos sometemos al gobierno de la iglesia ¿para qué? Para que todos juntos hagamos lo mismo. Cuando la iglesia va a predicar, va la iglesia a predicar, no va uno ni dos, va la iglesia como cuerpo a predicar. Cuando nos reunimos en el día del Señor, somos todos la iglesia del Señor. Nosotros estamos juntos. Ahora, si hay alguien que no le gusta la forma de la iglesia, que considera que la iglesia no es bíblica, que no está de acuerdo ni la forma ni tampoco quiere participar de esto, tiene dos opciones. Lo primero es que glorifica a Dios sometiéndose, humillándose, muriendo a sí mismo y negándose a sí mismo para acomodarse a la iglesia. Morir a sí mismo, ¿para qué? Para caminar junto con la iglesia. Esa es la primera opción y sería lo que le glorifica a Dios, esforzarse. Pero la segunda opción es que usted decida en amor irse, sin dañar a la iglesia, pero irse en amor, no destruyendo ni tirando una bomba como nosotros hemos visto en otras ocasiones, yéndose cristianamente, diciendo yo la verdad es que sinceramente no quiero caminar así, espero que les vaya bien y me voy. Es mejor la paz en la lejanía que la guerra en comunión. Así que hermanos, yo espero que ustedes todos estén en el mismo sentir y que se entiendan que hay algo que les falta. Bueno, sométanse, si ustedes quieren participar de la comunión de la iglesia, sometan entonces sus propios corazones a niéguenlo, ¿para qué? Para que puedan caminar juntos en la iglesia y caminar en un mismo corazón. El apóstol Pablo manifiesta entonces a los corintios que sean todos de un mismo sentir. Eso es lo que Dios quiere para la iglesia, que seamos todos de un mismo sentir. Vamos a alegrarnos y a gozarnos y a bendecirnos mutuamente cuando así sea. Y yo creo que hoy día lo es. Obviamente espero que eso crezca, ¿no? Ahora, como quinto punto, el apóstol Pablo llama a la iglesia a vivir en paz. Quinto y último punto, el Señor llama a la iglesia a vivir en paz. Cuando hablamos de vivir en paz, entonces hablamos de dejar de lado las contiendas, las disensiones, las peleas, las diferencias. A pesar de que el apóstol Pablo mismo es el que dice que es necesario que las iglesias hayan disensiones, esto justamente lo dice porque esto habla de que por medio de las disensiones se muestran quiénes son los verdaderos creyentes. Estos son casos puntuales. La iglesia en general debe procurar la paz. La iglesia debe ir en búsqueda constante de la paz. Ahora, dentro de la iglesia debe haber paz. Esto es algo que lamentablemente escasea, hermanos, en las iglesias.
En la iglesia en general hay mucha pelea, mucha envidia, mucha murmuración, muchas peleas. Esto no debe estar en la iglesia. En la iglesia debe abundar la paz. Se debe respirar la paz. Eso debe suceder en la iglesia, la voluntad de Dios para la iglesia. Aquí debe haber paz, amados hermanos. Y lo segundo, ¿no? Es que la paz de que los creyentes profesamos en la iglesia no debe ser solamente intraiglesia, sino que debe ser una paz para con el mundo. La Escritura nos revela a los hijos de Dios, en el autor de Hebreos, dice ahí, seguid la paz para con todos. El mismo apóstol Pedro después va a decir, procuren la paz para con todos. La iglesia de Cristo debe procurar la paz para con todo, para con todos. Y eso, hermanos amados, no se va a lograr, y esto es fundamental, sin la transformación del carácter por medio o por la obra del Espíritu Santo, el cual en el corazón del creyente trabaja ¿para qué? Para que este hombre crezca en su carácter y un carácter que sea tan firme que pueda someter a su temperamento y que pueda, de alguna manera, dominar a su ánimo y que pueda básicamente ponerle rienda a sus impulsos. Esa es la obra del Espíritu Santo que hace que el hombre crezca en mansedumbre y en dominio propio. No se puede lograr y ser un hombre que sea pacifista, un hombre que básicamente viva en paz para con todos si no tiene dominio de sí mismo. Y como creyentes, amados hermanos, nosotros debemos para con el mundo dar testimonio de esa paz. No solamente, hermanos, para con el mundo cuando yo voy manejando un auto y alguien me toca la bocina, ahí cuesta, ¿no? Sino que con mis compañeros de trabajo. ¿Cómo soy con mis familias en la carne? Con mi mamá, mi tía, mis hermanos. ¿Yo procuro la paz con ellos? ¿O yo estoy peleado con mi tía hace 6 años y no le hablo? Porque me quedo debiendo 20.000 pesos. Hermanos, en los matrimonios debe haber paz. Como creyentes, nosotros debemos tener paz en nuestro hogar. Cuando alguien llega a nuestro hogar, oye, aquí se respira paz en mi hogar. Tiene algo especial esta casa. Hay paz. No hay peleas. No hay ánimos encendidos. Hermanos, la paz debe ser algo que abunda en los creyentes. Y es un llamado a vivir en paz, como dice el apóstol Pablo, para todos en la iglesia. Y vivir en paz. Él no dice, y básicamente tengan paz en la iglesia. Vivan en paz. Hermanos, nosotros como creyentes tenemos el problema de la paz más terrible que pudiéramos tener solucionado. ¿Cuál es el problema más terrible que todo creyente respecto a este tema de la paz tenía? Es que nosotros estábamos en guerra con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, hermanos. Y hemos sido reconciliados con el Señor. Cada uno de nosotros tiene solucionado el tema de la paz más importante, hermanos. Tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios, imagínense. Si tenemos paz para con Dios, entonces ¿por qué en el mundo vamos a vivir en guerra? Si tenemos paz para con Dios, debemos respirar y procurar y proclamar la paz. De hecho, nosotros somos llamados a llevar el mensaje de la reconciliación. Reconciliados con Dios. Eso es, tengan paz con Dios. Eso es lo que nosotros somos, en nuestra identidad, es lo que proyectamos o debemos proyectar. Eso es lo que hay en nuestros corazones, paz. Ahora, fíjense lo que dice el apóstol Pablo aquí cuando él dice entonces que vivamos en paz. Él dice, vivamos en paz y el Dios de paz y el Dios de amor básicamente los va a guiar y los va a bendecir. Ese Dios de paz va a reinar en ustedes. Y hermanos, cuando nosotros recibimos esa paz de Dios, hemos estado reconciliados con Dios y vivimos en paz, no hay solamente una paz en la letra donde realmente decimos se terminó el conflicto, sino que hay una paz que nosotros respiramos y vivimos en el alma. En el corazón de los creyentes, en nosotros, hay paz. Y debe haber paz. Debería haber paz. Nosotros deberíamos abundar en paz. Y fíjense lo que pasa. Nosotros vivimos en un mundo que no tiene este privilegio. En el mundo, hermanos, no hay paz. En el mundo hay
una lucha constante, ya sea por tener más, por ser superior al otro, una competitividad continua. En el mundo, hermanos, hay una forma de vivir donde la paz que muchos buscan no la pueden encontrar. El mundo básicamente anhela una paz que no logra. Usa medios y inventa cosas para encontrar paz. Trata de comprar la paz, pero la paz no se vende. Yo no puedo encontrar paz por medio de dinero. El mundo desea, hermanos, profundamente la paz, pero no la obtiene. El mundo aspira a tener paz. Eso es lo que quiere, pero no la alcanza. El mundo ansía paz, pero no la halla. Ahora, en los creyentes, en nosotros, debe y habita una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nosotros, hermanos, como creyentes, podemos vivir una paz en medio de la aflicción que sobrepasa todo entendimiento. Y es algo que debemos disfrutar. Y es el anhelo de Dios que una iglesia viva en paz. Yo espero, hermanos, que haya paz en sus hogares, que haya paz en sus vidas, paz en sus trabajos, paz sobre todo en su corazón. Porque, hermanos, hay un dicho, ¿no? La paz no se compra con nada, ¿no? Bueno, la paz es algo precioso. Esta es entonces la manifestación de lo que el apóstol Pablo y Dios obviamente quiere para su iglesia. Y así entonces le dice, salúdense con ósculo santo. El ósculo santo es un beso santo, ¿no? Es un beso sin la añadidura de la perversidad o la añadidura del deseo sexual, no. Es un beso, una manifestación de amor profundo y genuino. Eso es algo que la iglesia debe estar. Cuando nosotros nos saludamos, nos abrazamos, ¿no? Y hay un amor que es genuino. Sin intenciones oscuras, sin dobles intenciones, un amor de verdad. Esto, hermanos, es el signo precioso de que en una iglesia hay amor. Un abrazo genuino, hermano. No un abrazo de así como de, oye, de protocolo. No, en la iglesia se genera un amor fraternal, un amor genuino. Eso, hermanos, es lo que también en la iglesia debe haber. El apóstol Pablo dice, salúdense con ósculo santo unos a otros. Y termina diciendo, hermanos, para despedirse, ya para despedir nuestra carta, todos los santos os saludan. Estos son los saludos de los compañeros del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y termina con esta frase que es conocida, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre glorioso y celestial, damos gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos por medio de su palabra los deseos preciosos para su iglesia. Ayúdenos, Señor, a conformarnos cada uno de nosotros a esos anhelos para su iglesia. Que cada día nosotros podamos, amado Señor, crecer, ¿no? Perfeccionarnos, tener gozo. Cada día podamos caminar en un mismo espíritu. Señor, ayúdenos a perfeccionarnos y consolarnos cada día. Ayúdenos, Señor, a vivir en paz, Señor, y aprovechar y proclamar esa paz. Damos gracias, Señor, por su palabra, rogando, Señor, que afirme nuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.